sigamos. Sí. La cifosis es anteroposterior, en la columna. La escoliosis es lateral y la cifosis es una curvatura, pero anteroposterior. Otra afección del raquis también puede ser la contractura. Por lo general viene asociada también si tenés cifosis o escoliosis, tenés con contractura muscular. La contractura muscular es un músculo que utiliza tener mucho trabajo isométrico, circunstancias que de la parte esa contractura y empieza a doler. Cuando duele el músculo le va a estar contracturado y por lo general si no hacemos nada en ese momento va aumentando, van aumentando los grupos musculares que se van contracturando cada vez más grandes y muy dolorosos que hasta nos pueden imposibilitar un trabajo también. Dijimos que podría ser las lesiones articulares a nivel de la columna, a nivel de mano y muñeca. A nivel de las manos y las muñecas lo que podemos sufrir, los más comunes son dos: el síndrome del túnel carpiano y la risartrosis del pulgar. La risartrosis del pulgar se refiere a un proceso artrósico que se da a nivel de los pulgares. Como todo proceso artrósico, ustedes han visto en patológico, cuando trabaja mal una articulación, ustedes saben que las articulaciones por lo general no, la articulación que tengo, hueso y entre medio un menisco, un cartílago, que no están hueso con hueso. Muchas veces pasa, y acá se empiezan a profundizar y a unir un montón de cosas, que con una contractura muscular se empieza a contracturar, entonces como estoy haciendo mal la fuerza, ese disco articular se corre, sobrepasar la columna, sobrepasar los lugares, se corre un poquito, empiezan a tocarse el hueso, porque uso mal la mano, en vez de hacer la toma como tiene que ser, a mí me queda más cómoda la jeringa, qué pesada, con el pulgar, no, a mí me gusta con este. Pero este dedo tiene muy chiquito, muy débil, y empiezo a usarlo para algo que no está acostumbrado, no está preparado. Entonces se contractura, como se contractura, después se corre un poquito ese disco, todo articular, ese menisco, y se empieza a tocar hueso con hueso, y se toca hueso con hueso, y eso está mal, se reconoce como algo extraño, ¿sí? A veces son de causas mecánicas, otras son artrósicos, y no hay artritis que son, y también pueden ser autoinmunes. Su proceso degenerativo termina con la ruptura de la articulación, a distintos niveles, ¿sí? Eso suele pasar en el pulgar. Imagínense que cuando empezamos con problemas en este dedo, ¿cómo trabajamos? Siempre hay que hacer eso. Y me duele el dedo, tengo que tratar de una paciente con el dedo. ¿De qué no pasa? En un rato. Y el síndrome del túnel carpiano es otra de las afecciones muy comunes. Tenemos el nervio mediano, ustedes han visto el nervio superior en una película. Bueno, el nervio mediano, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Qué? Somos cortitos. Bueno, el nervio mediano, que es un nervio que viene desde el brazo y la mano, va por un canal. Puede pasar muchas veces que, el túnel carpiano, el signo del túnel carpiano es un dolor que empieza con el comportamiento humano y adormecimiento, mientras más se usaba antes, se decía antes, uno se fija en la casuística en los libros más viejos y sabe que era a las postureras, decía, y así, no, las postureras, todos los usamos más, entonces ese nervio que va por ese canal empieza a doler porque se comprime porque se inflama, o sea, aumenta el contenido, el nervio se inflama por algo, y el lugar por el que transcurre es el mismo, y se presiona y duele. O al revés, se produce un achicamiento de ese canal, aumenta el continente ese día, y achica la luz del espacio y el nervio va a responder. Es muy doloroso en un momento, y se llega a la
acá podríamos agregar otro que se llama dedo en gatillo, que pasa lo mismo en uno de los tendones de los dedos. Se empieza a trabar el dedo porque se sale del lugar donde tiene que ir. Así que quedas un manito que sin mano no hacemos nada. Seguimos. Y en el pie podemos tener las metatarsalgias, que es algo que es dolor, o sea, el dolor del metatarso, el pie plano y el calus valgus, que es el juanete. La metatarsalgia es un dolor característico en la parte del metatarso. Recuerda cuando no han visto pie, vamos a ponernos ahora a decir claro. Duele esa parte del metatarso. Muy molesto, muy doloroso. Por lo general se agrava y duele más con el zapato muy plano o muy alto, ¿sí? Por eso también es que insistimos en la indumentaria adecuada para trabajar. Todo esto seguimos. Acuérdense que lo nuestro a lo largo del tiempo y son factores que a lo mejor son muy leves, pero repetido, hasta que no les salen. Entonces, las metatarsalgias suelen aparecer por eso, por zapatos muy planos de las tachitas, no lo ojo, el tronco suele ser complicado también. El pie plano por lo general no es una cena, el pie tiene que tener la curvatura posterior y también el sentido transversal. Muchas veces están como vencidas todas esas estructuras y eso genera también dolor en el pie y en la pierna. Se corrige más profesor Cantidad. Actualmente se trata más de entrenar, hay distintos, puedo bajarles ahora la presentación de los estudios, creo que hay por el presentación de los ahí salen ahí un montón de adminículos y hay un montón, hay como toda una cultura más de la fisioterapia de reeducar más que la cirugía, de reeducar todas estas partes. Entonces por ahí hay un cilindro que nosotros podemos convertir a cada uno de los pinta y vamos formando, vamos fortaleciendo esta parte del pie y vamos solucionando eso. Y con respecto al juanete, la desviación hacia afuera, ustedes saben que todo lo que está hacia la línea media le llamamos medial y distal lo que es para afuera, entonces la desviación hacia el distal, el pulgar del pie, con la consiguiente deformación de la articulación, que en este componente, más allá de que hay una carga genética importante que la trae porque la mamá tenía componente, vamos a ver también, pero ahí es donde actuamos nosotros y podemos, de acuerdo al tipo de zapatos que utilizamos, ya no se usan tanto, pero punta todo el tiempo, siempre, todo el día, porque ahora los dos se ponen para salir, en un ratito, taco, pero no estoy diciendo que no se usar, perfecto, pero no puede ser que andes todo el día con eso, porque ahí es donde se hacen las cosas. ¿Sí? Bien, no sé si sí. ¿Qué hacemos para prevenir las lesiones? Trabajar sentado, pero respetando las posiciones, todo lo que vimos de cómo trabajamos, de la angulación que tiene que haber entre el muslo y el torso. ¿Tiene que ser de 90? ¿O de cuánto? De 110, porque si es de 90 estoy así. ¿Y qué pasa con el que tengo en la sangre más o menos? Ya casi qué. Entonces después empiezo con problemas circulatorios, porque ustedes saben que la sangre, las arterias, la sangre va con presión y llega hasta las zonas más vitales, pero eso para volver las venas tienen paredes mucho menos elásticas, están más presa de las válvulas. Y si yo estoy todo el día sentada, encima me puse una media que me ajuste acá, y encima me siento a trabajar y a mí me queda, dicen 110, pero a mí me queda más cómodo con la y me llega la sangre, está muy varices, ¿sí? Porque las varices ya no son privativas de arterias, se asocian muchísimo al estrógeno y ahora no tantísimo. Es más lo que hacemos. Respetar las posiciones de trabajo.
La boca del paciente entre el hombro y el codo. Acá va cerrando todo lo que decimos cómo trabajar. Los hombros del operador paralelos al piso. La distancia entre mis ojos y la boca del paciente, 20, 25, 35, 30 centímetros. Los movimientos cortos, continuos, suaves. Siempre es preferible hacer movimientos horizontales que verticales. ¿Sí? ¿Sí hago bien? Ahí los muslos, 90, 110 grados en relación a las piernas y por debajo del sillón. ¿Sí? Los pies paralelos y apoyados en el piso. Esta es la que más les cuesta. Andan revoleando los pies, los ponen arriba de la rodilla y dan vueltas. Ubíquense bien lo que voy pasando, apoyen los pies, apoyen. Yo igual no voy a alcanzar estos programas, pero el año que viene ya sonar, porque nadie los va a conocer. El cuello 45 grados, ¿sí? Es lo que estoy diciendo, no hago esto para mí. La posición ergonómica siempre solo 45 grados. Hay toda una industria, una ingeniería para nuestros instrumentales que sean ergonómicos, que sean angulados, para que ustedes puedan trabajar así. Tomen el instrumental como tiene que ser, aprovechen los espejos, aprovechen y acostúmbrense. Este es el año para demorarse y aprender a hacer visión indirecta. Y no les razón. Tomar el instrumental con la toma y la presión correcta. ¿A qué me refiero? Si yo voy a mirar con un espejito, ¿cómo tomo el espejo? ¿Qué toma? De la lapicero. Y solo voy a mirar. Estoy haciendo el abdominal, estoy mirando. La presión de esa toma tiene que ser fuerte o tiene que ser suave. Para que la vez estoy poniendo todos los músculos, estos musculitos que son de este tamaño, que están preparados para movimientos cortos y suaves, los tengo en una tensión permanente todo el tiempo que estoy trabajando. No voy a terminar de sonar. Ahora, si yo tengo que hacer una extracción, tengo que separar, porque yo quiero hacer extracción del 8 allá atrás, y tengo que separar con el espejo, la toma va a seguir siendo de lapicera. Pero la presión, ¿cómo va a ser? Fuerte, porque tenés que luchar contra el carrillo del paciente, con toda esa fuerza. Pero eso lo vas a hacer en una sola condición. No todo el tiempo terminamos controlando. ¿Entienden a dónde vamos, a dónde apuntamos con esto? Usar bandejas preseleccionadas también me va a evitar los movimientos. ¿Se acuerdan cuando veíamos principios del movimiento del trabajo? Hacer menos movimientos, más tiempo. ¿Sí? Si yo voy preparado, traigo mi bandeja con lo que voy a utilizar y armo la mesa, voy a trabajar mucho más rápido y mejor. ¿Sí? Tener el instrumental cerca, estamos hablando acá es muy fácil porque tenemos todo dispuesto y les decimos cómo poner y cómo hacer, pero llévenselo para más adelante también. ¿Sí? No coman los cuerpos. Por eso hay unas medidas del consultorio, ¿ustedes lo vieron esa parte? Son unas medidas ideales del consultorio. Los consultorios muy grandes no sirven, si yo no tengo que ir a buscar una casca allá a la otra punta, me la paso caminando a la consulta. La mesa de trabajo por debajo del codo del operador 5 centímetros, el calzado ancho, la longitud suficiente, la altura de la pierna y con claridad, ni muy chato ni alto ni ajustado. ¿Sí? Y sobre todo, realizar ejercicio. Eso nos va a mantener, si ustedes se mantienen haciendo ejercicio y tratar de llevar una vida saludable y atento con esto, porque la carrera nuestra es muy de encerrarnos, así que nos vemos fuertes, terminamos encerrados, dale de esta casa de ustedes, de repente hablando solo de dieta, buscando pacientes y haciendo solo cosas de la computadora y no tengo más tiempo de vivir. No es así. Justamente todo lo que se puede organizar el tiempo y también organizar el tiempo para mantenerse en salud. No dejen que se los traen, es muy difícil, porque si ustedes hacen deporte y dejan de hacer, después se pasan todo esto sin hacer. Y después no, siempre la excusa empieza a aparecer porque ya se sacaron el chip del deporte. Entonces después, y no, porque recién me recibo y tengo que trabajar 20 horas porque estoy empezando y todo. No se descuiden, porque todas estas lesiones que parecen una cosa catastrófica pueden aparecer. Y no van a aparecer o se van a demorar más en aparecer o van a aparecer mucho más leves si ustedes se mantienen bien físicamente. Pero vamos a lo mismo, depende de cada uno. ¿Sí? Entendamos que
infecciones, ¿qué es lo que se le ocurre primero para protegernos de las infecciones? Y los BT, ¿sí? Los elementos de protección personal, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, parásitos son los que nos pueden enfermar. Sigamos. Puede ser que nos contagiemos por un contacto directo, persona a persona. Y el paciente enfermo nos contagia. Contacto indirecto por objetos contaminados, ¿sí? Yo no te dice que cuando se dice en efecto y cuando me agarro de entonces esto no me pasa. Y las infecciones cruzadas, el paciente enfermo, con COVID, eso se puso de contra, manifiesto, de repente decía, ¿cómo tengo COVID? Y del otro, que no con el otro. ¿Sí? Ese gráfico después, mírenlo, sale bien clarito. Tenemos un caso índice con infección, este morochón de acá. Vamos con la turbina. Aerosoles. ¿Sí? Uso la turbina y ustedes saben que se genera esa nube que se demora 2 horas de cantar después. Todos los pacientes que vienen después, si ese está enfermo y yo no utilicé el desinfectante con agua, no estaba bien ubicada esa turbina, no desinfecté, no abrí, no ventilé, me queda esa nube y el paciente que viene después se contagia. Ese paciente puede contagiar al personal también, ¿sí? Puede ser que ese paciente que vino con una infección, en vez de por los aerosoles, yo lo esterilice bien, entonces con ese puntal que me quedó contaminado, contagia a los otros pacientes. O por una instrumental que lo esterilice mal, o un instrumental que no esterilice y que no esterilice en el paciente y no va a contagiar. Hay miles de vías que nos vamos a contagiar. Por eso insistimos tanto en la desinfección y en la esterilización. Sean conscientes de esto, ¿sí? Porque así como puede ser que se contagien un resfrío, puede ser que se contagien cosas gravísimas, ¿sí? Y se complican el resto de la vida. Otro gráfico de contacto directo, los individuos susceptibles. ¿Cómo prevenimos acá? También lo dijeron ustedes. Sobre todo, uso de los elementos de protección personal, revisar la historia clínica completa, porque ahí me voy a enterar de un montón de enfermedades que puede tener el paciente y que las que voy a tomar distintas medidas. El buche con antiséptico, que se me olvidan por ahí varios en la clínica, ¿sí? ¿Se acuerdan que disminuimos un montón la carga microbiana con solo hacerle hacer al paciente el buche con antiséptico? Refrigerar el instrumental rotatorio, lubricar el instrumental rotatorio también como tiene que ser. Utilizar los desinfectantes efectivos para cada superficie, las superficies críticas, no críticas, colocando las vacunas y los controles de esterilización. O sea, la esterilización correcta. ¿Sí? Para las infecciones es lo que tiene más claro. A nivel de los ojos, ¿qué nos puede pasar? La úlcera de córnea es más traumático, es traumático por lo general. No nos pusimos los anteojos, lo que hablábamos de que ácido acrílico que salta, te sacan de una amalgama, te sucede, se produce una úlcera en la córnea, además de ser recontra dolorosa y que se ulcera muy fácil porque no tiene vascularización, entonces cuesta un montón, se recupera, tenemos el ojo tapado, un montón, y por el ojo también nos vamos a contagiar lo anterior. ¿Sí? Y si no, trastornos de la vista se refiere a la pérdida gradual de la visión, que por eso insistimos tanto en las iluminaciones. ¿Se acuerdan de la iluminación tipo A, B y C? Ustedes dirían, ¿para qué quiero todas esas otras luces si yo con un poquito, con la C focal adentro de la boca, todo perfecto? Pero ese cambio de intensidad entre que voy a buscar si tengo oscuro alrededor y estoy con esa luz tan fuerte mirando dentro de la boca y voy a buscar ese cambio de intensidad, es lo que nos hace que vayamos perdiendo visión.
o una cosa, pero también puede ser eso. Así que atenti con eso. Usar anteojos protectores me va a evitar que me salte algo al ojo, que me lastime, que tenga úlceras. No variar bruscamente la intensidad de lo que estábamos hablando. Lo mismo cuando usamos la lámpara al ojo. Se neutraliza esa luz con el naranja. ¿Vieron que trae el naranja? Tienen sonido la mayoría también para decirte, avisarte cuando ya está, se estén mirándolo. Porque eso también es todo lo que va a lo largo del tiempo produciendo que nos produce que perdamos el sentido de la vista. La iluminación tipo A, B y C, ahí estábamos hablando, mantener la distancia a la boca del paciente y de la luz adecuada. ¿Sí? Y los auditivos, también algo hablamos recién, de todos los ruidos que hay, vamos a ir perdiendo un poquito, nos ponemos más pesaditos de oído con el paso del tiempo, nos van dando cuenta que vamos escuchando menos, sobre todo el oído, el derecho que está cerca de la aparato que también la turbina, produce muchísimo ruido, los suctores también. Entonces usarlo lo que sea necesario. Si ustedes se han dado cuenta en la tipa, por ahí entramos y empiezan, no sé quién era el otro día que decía, ay, son los suctores que están en la mano. Entonces acostúmbrense a apagar, cada vez que van a fijarse que quieren apagados, ¿sí? Porque si no es un ruido que se empieza a hacer como un ruido base, que lo dejamos de dar cuenta, pero está todo el tiempo sintiendo eso. Entonces tendríamos una contaminación auditiva tremenda. ¿Cómo podemos prevenir? En cuanto a la turbina, hacer todos los procesos, lubricarla como les han enseñado en la operatoria, el tiempo que hace falta, cada tanto, cada tiempo, ¿qué les han dicho? No cada vez que la usan. Basta que la turbina, si cada vez que la usan, no tienen que usar esa. Usarla lo menos posible y alternar el verano. Usar tapones, se refiere, no me voy a poner los tapones los dos y no los piden más pacientes, pero muchas veces se pone un tapón del lado que va a la turbina. Acá agregamos que ustedes tienen otro lado, otro ruido permanente, entonces, ojo con eso, contrólense de la audición, porque está complicado, ¿no? Hay estudios todavía de lo que ha producido la generación de diagnósticos, y no, después de tener auriculares, bueno, así que tienen auriculares es peor, usted hacer audífonos. Ustedes lo que no se escucha nada, y bien, mañana no se escucha. Bueno, el compresor alejado del consultorio, o el compresor alejado del consultorio, porque si uno tiene ese compresor, es el que genera el aire. Se llena un tanque de aire y nosotros lo vamos usando y cuando baja el nivel vuelve a arrancar. Imagínense ese ruido. Entonces, cuando se arman los consultorios se pone alejado porque todo eso es muchísimo ruido. Y hacer los test de la habilidad, más que todo para enterarse. El test de la habilidad para enterarse, ¿no? Y ver que pueden tomar alguna medida. Ojo, porque es muy feo perder el oído. Hay muchísimos factores cada vez más que nos exponen a eso. Por radiaciones ionizantes nos referimos a ¿cuándo usamos nosotros radiaciones ionizantes? Cuando sacamos radiaciones. La radiografía dental, si bien se contrausa en la teoría hospital, pero está tendiendo a disminuir los tiempos de exposición, sobre todo porque se usan más hospital, entonces el tiempo de exposición es muchísimo menos y por ende el tiempo de exposición nuestro es menos. Pero se sigue usando un método de diagnóstico complementario que se recontraduce a lo largo del año que viene. Hay todo un protocolo para sacar placas que consiste en no sostenerla. Bueno, ya se les va a enseñar después, pero no sostener ustedes la placa, sino que el paciente la sostenga. Tiene que haber un biombo biomado o paredes anchas, eso también lo han visto seguramente por lo menos lo del consultorio, para que el paciente va a venir una vez, al paciente también, y lo vamos a proteger porque está mejor tomado,
Bueno, porque las radiaciones se acumulan y producen la ionización en el agua corporal. Estamos hablando de óxido de agua, pero está bueno como todo saberlo para tomar las medidas y no exponernos nosotros innecesariamente ni el paciente. Vamos a la otra línea. Hay sobreexposiciones generales, que es lo que pasa con los que trabajan en esos lugares que hay tanta radiación, o parcial. Nosotros a lo que estamos más expuestos a la parcial, porque es muy focalizado el aparato de radio local. Pero bueno, no por eso no vamos a tener los cuidados que tenemos que tener. ¿Sí? Las prevenciones, algo de lo que dijimos, el delantal o bien muy plomado, las paredes de un espesor de 15 centímetros, vieron que en muchos lugares ahora se separa con rulos. Bueno, ahí ojo con eso, porque están irradiando todo el lugar. A lo mejor en un departamento, en un consultorio, se separa con un biombo o con un turno, y eso, con madre, ¿cómo se cierra la puerta? Entonces, ojo con eso. Pintar las paredes y las puertas con pinturas plomadas o colocar láminas en milímetros. Una distancia mínima entre el disparador y la placa. Ya lo van a ver después porque ahora no tiene sentido porque ustedes no saben sacar placas, pero para que les suene, que indicar a 2 metros, ¿no? Ahí al lado de donde están sacando la placa. Y bueno, y esto de utilizar placas ultra rápidas, ya vienen así las placas, ya vienen casi todas ultra rápidas y de alto voltaje los aparatos, y sobre todo esto que les digo, los radiolizógrafos, productos que necesitan muchísimo menos radiación. O sea que si antes necesitábamos, para una placa común necesitamos 7 décimas de segundo, con el radiolizógrafo nosotros somos 2. Eso es muchísimo menos la radiación. Me parece que está calidad. Seguimos, chicos, por todos lados. Las alteraciones vasculares. Esto algo habíamos hablado recién cuando hablamos de la circulatoria. A nivel central podemos sufrir infarto, angina de pecho. Sigamos, no nos vamos claramente. Y sí, a nivel periférico, en el que podemos sufrir más y en el que más podemos hablar nosotros también, que podemos sufrir varices o insuficiencia de las coronarias. Las varices es lo que hablábamos recién, que se da por las características propias de las venas. Si nosotros en la vida sanitaria se empiezan a sumar un montón de factores. Usamos medios que nos ajusten, no usamos una correcta posición de trabajo, estamos mucho tiempo parados o sentados mal, no favorecemos ese retorno venoso, se empieza a quedar la sangre en los miembros inferiores y en determinados casos pueden aparecer varices. Sigamos. La varice puede seguir, no solo la varice alta, que se me ve feo, ¿no? El problema de la varice es que se deforma, el flujo sanguíneo empieza a ser turbulento en esa zona, puede producirse trombo, ese trombo se puede desprender y puede ir hasta el corriente sanguínea a un lugar más chiquito, un vaso más de calibre menor, y puede llegar al cerebro, puede llegar al corazón, ¿sí? Entonces es importante, más allá de que ahora no importa si se mueve la voz, ¿sí? Realizar actividad física siempre, caminar, evitar el alcohol y el cigarrillo, el sobrepeso, todo esto para los cardiovasculares, pero en general es para todo, ¿sí? Una vida, lo podríamos resumir con una vida lo más saludable posible. Alternar la tarea con el descanso entre pacientes. Esto hay un montón de cosas que por ahí los que han hecho el cambio han visto que podemos hacer tonteras, como estirarnos, por ejemplo, entre un paciente y otro. ¿Vieron? O cuando están estudiando, que están y empiezan y después cuando se tienen de salir de todo, si yo me estiro, solo me estiro, me van a sentir como que se van desprendiendo los brazos. Si se queda un ratito así, y ya otra cosa, es lo mismo que estar 6 horas sentado y todo. Trabajar preferentemente sentados, no usar ropa ajustada y usar calzado cómodo. ¿Vieron cómo la prevención termina siendo la misma para todas las patologías? O la de una cosa y saco otra, pero más o menos lo mismo. Y las lesiones dermatológicas
Esta porque se me da, por un lado, si estoy con los irritantes que elegimos y no utilizo guantes para desinfectar. Y por otro lado, los guantes, los de látex que tienen como ese talco, eso es lo que nos da muchísima alergia y nos produce lesiones dermatológicas, dermatitis de contacto. La causa principal entonces son los agentes químicos que forman parte de los diversos materiales dentales, los jabones, los desinfectantes y del látex. Los guantes se está tendiendo a usar los guantes de nitrilo que no tienen ese talco que es el que produce la dermatitis. Si pueden elegir, bueno, ¿sí? Hay gente que usa guantes de látex toda la vida y no tiene dermatitis, y hay otros que lo usan una vez y pues, entonces buscar cuál es más apropiado para ustedes. Usar guantes adecuados a la superficie a tocar también, y los de nitrilo para la presión, ¿sí? La intoxicación mercurial, ya esto no pasa. Estábamos hablando de esto de lo que hablábamos de las amalgamas, ¿no? Antes, sí, había eso decíamos. Bueno, esto ya no pasa, ¿sí? Hay distintas formas, lo que hablábamos sobre todo de remover las amalgamas, de cómo hacerlo. A ver, Mili, pásate la otra. Las medidas preventivas con respecto a la amalgama están dirigidas a cómo tratar los restos de amalgama cuando se eliminan de la determinación. ¿Sí? Usar gafas, pero eso es obvio que se puede saltar aparte de todo por el trauma. Usar la goma dique, suctor para que todo eso que vamos no quede, no se aerolice y no quede en el ambiente, la turbina con irrigación y ventilar. Es básicamente, vieron que también haciendo todo